Ofrecemos al Señor nuestra Eucaristía. Rogamos por el descanso eterno de Fausta Sandré Hernández, Porfirio Márquez Muñoz, a 10 meses de fallecido, Lupita Terés, Carlos Cancino, Gerardo Terés, Aldo Granados Rodríguez, José Cirilo, a 1 año de fallecido, Carlos Ramírez Soto. Pedimos a Dios por la salud de Ernesto Manuel Contreras Sánchez. Nos unimos a la acción de gracias de Julián Vargas Cruz por 3 añitos de vida. Por el eterno descanso de Celia Alicia Bretón de Castillo, a 1 año de fallecida. Por la pequeña Fernanda y su mamá Juanita, que participan en esta celebración eucarística desde casa. Por todos ustedes, sus intenciones y necesidades, pedimos a Dios por nuestros hermanos enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. A Él le pedimos que nos perdone, puesto que somos débiles y pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino, por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio en Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el hitita. David mandó unos criados a buscarla.
se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: «Estoy encinta». Entonces David le envió un mensaje a Joab: «Haz que venga Urías, el hitita». Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: «Ve a descansar a tu casa, en compañía de tu esposa». Salió Urías del palacio de David, y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David: «Urías no fue a su casa». Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió a Urías. En ella le decía: «Pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten». Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías, el hitita. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia, eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y el pecador me concibió mi madre. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. De pie, por favor. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar?
Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. En el relato del Evangelio de San Marcos, Jesús comienza el anuncio del reino. A decir que el reino está presente en medio de nosotros, que el reino ha llegado, que empieza a crecer. A partir de aquí lo va a estar diciendo una y otra vez, a través de parábolas sobre todo. El reino de Dios se hace presente en medio de nosotros y está creciendo. Y hoy nos dice, a través de estas parábolas, que puede comenzar como algo pequeño. El reino comienza como algo pequeño, tal vez que pasa desapercibido, pero poco a poco este reino crece, se extiende, abarca. Y aún más, nos dice que su crecimiento es silencioso. El reino no hace escándalo, el reino es silencioso. Y ojalá y lo consideremos todos nosotros, El reino es silencioso y crece en ti y crece en mí y crece así calladamente, silenciosamente. El reino no hace ruido, como esa semilla que se ha sembrado en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que el sembrador sepa cómo, la semilla germina, crece, produce fruto, tallos, espigas, luego los granos en las espigas. Viene la maduración, pero todo eso se hace en silencio. Tal vez podríamos visitar nuestros campos, o los campos de los sembradores, de los campesinos, válgase. Y contemplar el silencio que ahí se da. Pero está creciendo esa semilla, esa vida que una vez se depositó, pero crece así silenciosamente. Consideremos esto porque a veces nos preocupamos. Quien se toma la vida espiritual en serio, a veces nos preocupamos, es que no veo grandes cambios en mí. Es que yo ya hubiera querido dar estos pasos en mi vida de fe, en mi crecimiento espiritual y parece ser que no sucede nada. Llevo ya un proceso de seguimiento de Jesús, estoy estudiando el Evangelio, lo medito, tantas horas de oración y parece ser que no hay mucho. Tranquilo, el reino está creciendo en ti y está creciendo silenciosamente. No te mortifiques por ello. Dios está haciendo su trabajo, Dios está obrando en ti. Si es cierto, todavía no te elevas, ¿verdad? Como los grandes místicos, todavía no. Pero despacito, el reino está creciendo en ti. El
El reino crece silenciosamente, el reino de Dios crece silenciosamente. No es escandaloso. Hemos escuchado en la primera lectura, el pecado también crece en nosotros. La vida de pecado también crece en nosotros. ¿Y qué creen? También crece silenciosamente. El pecado crece silenciosamente, sin darnos cuenta. El pecado va creciendo también en nosotros y puede comenzar como algo simple, como algo pequeño. David se quedó en su palacio. No fue como acostumbraba a la guerra con sus tropas, con sus oficiales. Él se quedó ahí. Y mientras se paseaba un día por la terraza, vio a una mujer que se estaba bañando. Empieza poco a poco a crecer en David este gran pecado. Pero comenzó como algo pequeño. Simplemente decidió no ir a la guerra con los suyos. Algo simple. Hoy me quedo. Vayan ustedes a pelear. Algo sencillo. Y es el comienzo de una grave situación. Pero a diferencia del reino de Dios que crece silenciosamente, el pecado crece silenciosamente, a diferencia del reino que no hace escándalo en sus frutos, en sus logros, en sus alcances, el pecado sí es escandaloso. El pecado sí tiene ruido, sí hace ruido, y lo hace en ti y lo hace en la vida de los demás. Entonces llamó David a la mujer y pasó la noche con ella. Y la mujer entonces le hace saber: estoy encinta. Y entonces David manda a traer a Joab, involucra a otro. Han emborrachado a Urías. Dile que se vaya a su casa. Pero Urías es fiel y se queda. Y vuelve a insistir David. Dile que se vaya a su casa. Y termina mandándole una carta. Ponlo al frente de las tropas para que lo maten. El pecado crece silenciosamente, pero las consecuencias de este sí hacen ruido en nuestra vida. Sí que las hacen. El pecado es ruidoso, el pecado es escandaloso en tu vida y en la vida de los demás. Y en esto sí hemos de poner atención. Esto sí nos tiene que preocupar. Que no te preocupes si el reino no hace ruido, pero sí preocúpate por el ruido que está haciendo el pecado en tu vida, por el escándalo que está haciendo el pecado en tu vida y en la vida de los demás. Quizá dos situaciones en las que hoy nos debemos detener un poco. Ahora que Jesús ha comenzado ya a anunciar el reino, a hablarnos del reino, puesto que para esto ha venido. Presta atención, dedica un tiempo y ten cuidado. Ten mucho cuidado de una sola situación. El pecado que crece silencioso. El pecado que sus consecuencias hacen ruido y son escandalosas, comienza por una sola situación. Porque no estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Nada más. El pecado comienza
cuando no estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Y acuérdate de tu último pecado. Acuérdate de tu último pecado. ¿Cuál fue tu último pecado? Bueno, no me lo digas, pero acuérdate. No sucedió porque no estabas donde no tenías que estar. Y no estabas haciendo lo que tenías que hacer. Por eso sucedió. Por ello. David no estaba en la guerra peleando con su ejército. No estaba donde tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer. Procuremos estar donde tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer, y entonces el pecado, aunque silencioso, no crecerá y no será escandaloso. Permanecen sentados. De pie, por favor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría cantando.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Celia, Alicia Bretón de Castillo, Fausta Sandré Hernández, Porfirio Márquez Muñoz, Lupita Terés, Carlos Cancino, Gerardo Terés, Aldo Granados, José Cirilo, Carlos Ramírez Soto, que se durmieron ya en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, escucha nuestros ruegos por quienes se hallan enfermos y quienes cuidan de ellos, por Ernesto Manuel Contreras Sánchez. Recibe la acción de gracias de Julián Vargas Cruz por el don de la vida que le concedes, por Fernanda y su mamá Juanita, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, tenos piedad, tenos piedad. Cordero de Dios, tenos piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, tenos piedad, Cordero de Dios, tenos piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
En casa hay quienes no han recibido la Sagrada Comunión, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo verdadero Maestro, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como vale. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bendecido día para todos.